Muy buenos días, mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, este hermoso día para los que estén viendo luego la clase un poco más tarde, o quizás en la tarde o en la noche. Dios les bendiga. En esta mañana, pues quiero compartir un resumen de la clase que corresponde al día de hoy. La misma se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, los versos del 32 al 51. En la lección pasada vimos los efectos de una crisis colectiva que paralizó a un pueblo, comenzando por el rey. Esa crisis la provocó un bravucón que se llamaba Goliat. Provocó en el pueblo el miedo, la insuficiencia, la falta de creatividad para desarrollar una estrategia y enfrentarla, la falta de fe en su Dios, al extremo que cuando alguien, en el caso de David, y lo vamos a estar viendo hoy, se interesó en buscar la manera de superar esa crisis, lo creyeron incapaz. Mire, cuando una crisis nos paraliza, se nos puede parar la persona con la mejor intención y con la mejor estrategia, pero estamos tan enfocados en la crisis que lo creemos incapaz. Creemos que cualquier situación de solucionarla es completamente imposible. En la lección de hoy tenemos como tema superar la crisis. ¿Cómo vamos a superar las crisis? Y como le dije anteriormente, la base bíblica que vamos a estar considerando es 1 Samuel 17, del 32 al 51. Pero antes de entrar a la porción bíblica que vamos a estar compartiendo en esta mañana, yo quisiera compartir con ustedes un poema que escribió el puertorriqueño José de Diego, el cual se llama el poema En la brecha. Y yo quiero que usted medite en la letra de este poema y la gran enseñanza y la gran verdad que encierra el mismo. Dice: «Ha desgraciado si el dolor te abate, si el cansancio tus miembros entumece, haz como el árbol seco, reverdece, y como el germen enterrado, late, resurge, alienta, grita, anda, combate, vibra, ondula, retruena y resplandece. Haz como el río con la lluvia, crece, y como el mar contra las rocas, bate. De la tormenta al iracundo empuje. No has de balar como el cordero triste, sino rugir como la fiera ruge. Levántate, revuélvete, resiste, haz como el toro acorralado, muge, o como el toro que no muge, embiste». ¡Wow! Tremendo poema. Mire, de una forma jocosa. Si este poema lo hubiera escrito David, o lo hubiera escrito uno de los apóstoles, estar seguro que pertenecería a la palabra, a la Biblia, estaría en la Biblia. Porque la verdad que encierra una gran verdad. ¿Cuál es el pensamiento central de este poema? Pues mire, es un estímulo a luchar, a superar y a superarse en las situaciones de crisis. Ese es el pensamiento central de este hermoso poema que escribió José de Diego. Ahora, vamos entonces a ir comparando porciones de este poema con la porción bíblica que corresponde al día de hoy, a la clase de hoy. Dice, mira, en 1 Samuel, capítulo 17, el verso 33, yo quiero que vayamos a ese verso y lo leamos. Dice: y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud.
Mire, esa palabra no podrás. Esa frase tiende a anular a toda persona que tiene la capacidad para lograr metas y superar crisis. El que venga alguien y te diga, tú no vas a poder. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl estaba enfocado en la crisis, no veía solución a la crisis, estaba encerrado, no encontraba alternativa, y como él no encontraba alternativa, él creía que nadie podía encontrar alternativa. Y cuando viene David y le dice, mira, yo puedo hacerle frente a la crisis, él le dijo, no, tú no vas a poder. Tú no podrás. ¿Qué diferencia hay entre el mensaje del poema y lo que Saúl le dice a David? ¿Qué diferencia hay? En que el mensaje del poema lo que hace es que te insta a la resiliencia, a resistir, a seguir adelante, a no rendirte, a no ponerte a llorar. Cuando él dice ahí, en un momento dado, que no has de balar como el cordero triste, eso es lo que quiere decir, hermano, no te pongas a llorar, no te acongojes, no te tires a una esquina a morir, como decimos nosotros, sino ruge como la fiera, saca fuerzas, levántate, revuélvete, resiste. Y el mensaje que le estaba dando Saúl a David era, tú no podrás. Ese mensaje que muchas veces lo escuchamos en medio de las situaciones difíciles que nos toca enfrentar, en medio de las crisis. Bien, pero continuamos. ¿Cuál fue la actitud de David ante esa palabra que le dio Saúl? Y le dijo, mira, tú no vas a poder. Le dice, tú eres un muchacho. Esa crisis es demasiado grande. Además, esa crisis tiene experiencia. Cuando él le dice, eso es un hombre de guerra, esa crisis ya tienes una experiencia tan grande que tú no la vas a poder enfrentar. Y miren cuál fue la actitud de David ante las palabras que le dijo Saúl. Y eso lo vemos en los próximos versos. La actitud de David fue la siguiente. Dice, y David respondió a Saúl, los versos 34 en adelante. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre. Y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y le libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió en el verso 37, añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ve y el Señor esté contigo. ¡Wow! Miren la actitud de David ante esa crisis. Todos estaban amedrentados. Nadie se atrevía, como decimos nosotros, a poner un pie al frente. La crisis era demasiado grande, se veía imponente, se veía indestructible, se veía imposible. Pero la actitud de David fue completamente distinta. Después de la palabra de desaliento que le dijo el rey, tú no vas a poder. Esas palabras no hicieron mella en él, porque él sabía en quién estaba puesta su confianza. En aquel y le dice a Saúl, mira, no es la primera crisis que yo voy a enfrentar. Yo he enfrentado ya otras crisis que reflejan peligro, como enfrentarme a osos, enfrentarme a leones. Son crisis peligrosas. Y esta no va a ser la excepción. ¿Por qué? Porque yo no solamente enfrenté esas crisis con mi estrategia, sino también con las fuerzas y la estrategia que me daba el Dios de los ejércitos de Israel. Dice, refleja David en su actitud de enfrentar la crisis el estímulo de la lucha que dice el poema. David demuestra y le hace saber al rey que esta no es su primera crisis, que al igual que las otras, por más grande que sea, él las enfrentará con la fe y confianza de que el Dios de Israel le dará la estrategia para enfrentar esta nueva. Cada crisis tendrá una estrategia distinta para enfrentarlas.
pero la base siempre será la fe y la confianza en Dios y en lo que Él ha puesto en nuestras manos. Aleluya. Cada crisis va a ser distinta y cada crisis requerirá una estrategia distinta que el Señor nos va a decir y nos va a ir señalando cuál es la estrategia a seguir. Pero hay una base sobre todas las cosas y es creer que en Dios está la fortaleza y la capacidad y la capacitación para poder enfrentarla y salir de ella victorioso. No podrás hacer frente a tu crisis con la armadura de otro. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 17, los versos 38 al 42. Después que David le expresa a Saúl las situaciones que él había enfrentado ya anteriormente, de crisis, que representaban peligro, y le dice, mira, yo le voy a meter mano a esta crisis, tranquilo, yo sé lo que yo voy a hacer, yo sé las estrategias que voy a utilizar, tranquilo. Y Saúl le dice a David, bueno, pues si tú entiendes que eso es así, mire lo que hace, le echa la bendición. Le dice, bueno, pues que el Señor esté contigo. En otras palabras, podemos ver aquí que él le está diciendo, encomendando a David al Señor. Mas sin embargo, él no tuvo la capacidad que en medio de la crisis, él encomendarse al Señor para hacerle frente a la misma. Y aquí está encomendando a David al Señor. Y miren lo que sucede. Los versos 38 al 42. Dice, y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Saúl le dijo, aquí está el yo no puedo, otra vez. Saúl primero le dijo, tú no puedes enfrentar la crisis. Y David ahora le está diciendo, primero David le dijo, yo puedo enfrentarla, pero no puedo con las herramientas que tú tienes. Le dice, y se ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echó de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano y se escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral, en la alforja que traía, y con su honda en su mano se acercó al filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era joven, rubio y de hermoso parecer. Miren lo gracioso de esto. Como le estaba diciendo anteriormente, Saúl primero se enfocó en la crisis y le dijo a David, tú no vas a poder. Cuando David le dijo, estaba resuelto a que sí, que él podía, que él iba a enfrentar la crisis, Saúl le quiso dar sus herramientas. Le dijo, bueno, pues si tú vas a enfrentar la crisis, toma, yo te presto mis herramientas. Y cuando David se apegó, dijo, no, tranquilo. Yo no puedo enfrentar esa crisis con las herramientas tuyas. Mire, no podrás hacer frente a tu crisis con la armadura de otros. Eso tienes que tenerlo bien claro. Sí, en medio de la crisis, nosotros a veces vamos y nos acercamos a gente, a hermanos, pidiendo la oración para que el Señor se glorifique y el Señor dé alternativa. Pero no podemos descansar en la armadura de ellos. Nosotros tenemos que vestirnos de nuestra propia armadura. Sí, pedimos la oración, pero nosotros vamos en oración. Pedimos la cobertura de ellos en medio de la situación, pero nosotros vamos y pedimos la cobertura directamente nosotros también con Dios. A ver, no podemos descansar con la armadura de otros. No. Cada uno tenemos que ponernos nuestra propia armadura para enfrentar nuestras propias crisis. Así como Dios da estrategias diferentes
nos da también herramientas distintas. Las herramientas de David, miren qué distintas eran a las de Saúl. Saúl tenía la armadura del guerrero, la espada y todas esas cosas, mas sin embargo las herramientas que Dios había puesto en David eran herramientas sencillas. Unas piedras, unas ondas, un saco, pero sobre todas las cosas, su armadura principal era la fe y la confianza en el Dios de los ejércitos de Israel. Hay una armadura que debemos tener puesta, sí. Hay una armadura que debemos de tener puesta en todo momento para poder enfrentar las crisis. Y es la que el apóstol Pablo aconseja en Efesios 6, del 11 al 18. Y quisiera leerla en este momento. Efesios 6, del 11 al 18, el apóstol Pablo aconseja que debemos de tener esta armadura puesta para enfrentar precisamente las crisis a las cuales vamos a estar expuestos. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en puestos altos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, yo añado, en el día de la crisis, y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí hay algo clave: orando en todo tiempo, con todo ruego y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando los unos por los otros, manteniendo una constante comunión. Esa es la armadura que constantemente nosotros tenemos que tener puesta, y es la que el apóstol Pablo le aconseja a los efesios. La respuesta de David a la crisis la vemos en 1 Samuel, los versos 45 al 47. Y leemos 1 Samuel 17, los versos del 45 al 47. Miren la respuesta a la que David le dice a la crisis. Entonces dijo David al filisteo, o sea, a Goliat, que era la crisis que estaba pasando el pueblo en ese momento: tú vienes contra mí con espada y lanza y escudo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y quitaré tu cabeza de ti, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y lanza, porque el Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. ¡Wow! ¿Qué clase de afirmación le dice David a la crisis? Tu crisis en esta día, o la que tú debes estar quizás atravesando, pueden ser conflictos familiares, económicos, crisis psicológicas, crisis morales,
y hasta religiosas y espirituales. Pero yo te invito a que tú le digas a tu crisis, como le dijo David al gigante, tipo de la crisis que estaba atravesando el pueblo en ese momento. Yo te invito a que tú le digas a tu crisis, puede ser, dile a tu crisis, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Señor te entregará en mis manos y yo te venceré. Y todos mis conocidos, vecinos, familia, amigos, enemigos, compañeros de trabajo, sabrán que hay un Dios que capacita, da estrategia, nos llena de valor y es el Dios al cual sirvo y tengo puesta mi fe y mi confianza. ¿Te atreves tú a decirle, pararte con la armadura de Dios y decirle a tu situación, a tu crisis, independientemente de la cual sea, hablarle y decirle, tú vienes contra mí, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios que da estrategias, el Dios que fortalece, el Dios que pone herramientas en mis manos, que me va a dar la capacidad de enfrentar la misma. ¿Y para qué es esto? Y vas a decirle a la crisis, y todos los que me rodean van a saber que yo le sirvo a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios que es real. Mi querido hermano, en esta mañana lo único que quiero dejar en tu mente es esto. No podemos paralizarnos ante las crisis. Crisis siempre vamos a tener. Eso viene desde que nacemos, eso viene en nuestra mochila. Esto es como cuando hacemos una separación de unas vacaciones. Y dice todo incluido. Pasaje ida y vuelta, hospedaje, aeropuerto, hotel, aeropuerto, todas las comidas, todo. Y tú dices, todo está incluido. Pues mire, en el viaje de la vida venimos con una mochila que dice all inclusive. Todo está incluido. Y entre lo que está incluido están las crisis. Pero estas crisis son pasajeras. Y el Señor prometió estar con nosotros y ayudarnos y capacitarnos para atravesar las mismas. Hay gente que dice, pero yo llevo tantos años en crisis. Mire, 1 año, 2 años, 3 años, 4, lo que dure la crisis. Hay un refrán que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y todas las crisis tienen tiempo de caducidad. Lo que yo te pido en esta mañana es que no claudiques en medio de la crisis. Que te mantengas firme, que mantengas tu fe, que Dios en su momento te dará la salida de la misma. Independientemente que tú digas, pero yo he perdido tantos años. Mire, ¿qué son 2, 3, 4, 5 años comparados con una eternidad? El Señor nos dice que nos mantengamos firmes, que venzamos, que sigamos hacia adelante. Mire, y a veces las crisis, vemos que como que nos caemos, pero el secreto de todo esto es que recurramos al Señor. Amén. Yo quiero que hagamos esta oración en este día para dar por concluido el resumen de la clase de hoy. Dice, Señor nuestro Dios, permíteme que siempre que enfrente una situación que parezca difícil de vencer, tenga siempre presente que tu amparo y protección siempre está. Que no me olvide de la unción y las herramientas que has puesto en mí. Que recuerde los momentos en los que tú has estado y no preste oído a las palabras que tratan de desanimarme. Que aunque esté frente a una crisis que me hace pequeño, va conmigo un Dios que me hace grande. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga. Mucho, mucho, mucho adelante y hay victoria en tu crisis. Dios te bendiga.